Porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que uno esté con el agua hasta el cuello y que uno esté afligido y que uno tenga una vida más o menos. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestro bienestar. La voluntad de Dios es nuestra liberación. La voluntad de Dios es nuestra salud. La voluntad de Dios es en todos los órdenes de la vida que nosotros disfrutemos la vida y disfrutemos en la esperanza de la gloria que Él ha señalado para nosotros. Ahora, desde el principio, cuando Dios puso al hombre en el huerto, lo puso en un lugar de bienestar extraordinario. Fue posteriormente que el hombre arruinó toda la situación, porque el hombre se enroló con situaciones que no debía haberse enrolado. Lo mismo de siempre, ¿no? Nosotros nos metemos a líos, nos metemos a circunstancias que no debiéramos, y entonces la voluntad de Dios o el bienestar que Dios había dado, a veces empieza a enturbiar, se pone diferente, se oscurece, en lugar de mantener el nivel que la voluntad de Dios revela. Entonces, cuando aquí el ángel se aparece, le dijo: yo os saqué de Egipto. Verso 1: y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, pacto que no invalidaré jamás. Ahora, entonces, lo que leímos del libro del Éxodo, el versículo que leímos del Éxodo, ¿se acuerdan cuál fue? Del capítulo, ¿qué fue? 14, capítulo 14, versículo 30. Versículo 30, que decía ¿qué decía? ¿Quién se recuerda? Sin leerlo. ¿Quién decía? No sea tramposo. Sin leerlo. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que? Papá, léanlo pues, vaya. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién lo tiene ahí a la mano? Si no lo voy a leer yo, pues, ya que no lo quieren leer. Jueces 14 dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. Y luego dice: Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¿Qué significa eso, hermano, para usted? Que fue una liberación plena. Que fue una liberación plena. Al grado que los egipcios que tenían cautivado a Israel, los vio Israel muertos a la orilla del mar. Digan gloria a Dios, pues. Gloria a Dios. Porque eso es lo que Dios sabe hacer con todas las presiones y enemigos y situaciones que nosotros enfrentamos. Dios es capaz de hacer, hermano, que las presiones, situaciones, ataduras, demonios y lo que haya queden derrotados. Y que el pueblo de Dios pueda saborear la victoria. Ya se imaginan ustedes cómo después de 400 años de que esos los latigueaban, los cargaban, los afligían, y ahora verlos muertos a la orilla del mar, ¿qué significaba para ellos? Un triunfo total, un triunfo extraordinario que Dios les había dado. Cuando ahora vean ustedes, cuando definitivamente la revelación de Dios llega al corazón humano, sucede, ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Y eso que está en la primera silla, que tal que estuviera unos 100 metros atrás, ya estaría perdido de una vez. ¿Qué es lo que sucede? ¿Saben qué sucede? Que no ponemos atención, eso es lo primero. Deje la Biblia, ya le dije, hombre. Pero ¿saben ustedes qué es lo que sucede cuando la revelación del Señor llega a la vida? Dice la Biblia: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y las cosas viejas las ve muertas a la orilla del mar. Eso sería el símil o el parecido de eso. Lo ve muerto a la orilla del mar. Amén. Porque uno triunfa sobre todas las circunstancias debido a la operación extraordinaria, milagrosa, que el Espíritu Santo hace en la vida del hombre. Lo regenera, lo cambia. El Espíritu Santo viene a morar en uno, lo hace templo y morada de Dios. Entonces la vida humana se transforma
En un derrotado, en una vida victoriosa. En un ciego, ahora veo. En un muerto, ahora vivo. Un hombre triste a un hombre gozoso. Y ustedes tal vez recuerdan algunas porciones de la Biblia, pero todas son porciones de las que les dije ahorita. Yo era ciego, mas ahora veo. San Juan capítulo 9. Si ustedes recordarán en 2 Corintios 5:20, en donde el que es nacido de nuevo. Luego también dice la Biblia en Samaria, en capítulo 8 del libro de los Hechos, y había gran gozo en aquella ciudad, porque Cristo había llegado. O sea que cuando Cristo llega a la vida del hombre, ve los cadáveres de todos los que lo tenían fregado, muertos. Y uno se ve en una vida totalmente victoriosa. Y a veces, aunque uno no perciba el nivel de victoria que representa, hermano, la cruz, y que representa la sangre del Cordero, es una victoria profunda, absoluta y gloriosa, que cuando el hombre cree en el Hijo de Dios, las ataduras rompen, el gozo viene, la vida de Dios invade el ser, y la esperanza perdida empieza a florecer de nuevo. Bueno, ¿y ustedes son cristianos o qué son? Bueno, porque hay religiosos, ¿verdad?, que no tienen nada. Es decir que, porque a veces la religión lo domina a uno, y entonces uno parece por fuera muy religioso, o sea, con todo tapado y que las mangas hasta aquí y todo como que no hace nada, y es el diablo adentro. Pero la religión verdadera es esta que hace una transformación. La vida cristiana o la vida espiritual verdadera es la que hace una transformación. O sea, la que lo hace ver a uno de los cadáveres a la orilla del mar. Así es, amén. Gloria a Dios. Porque a Israel no le interesaba, aprender un culto específico. A Israel lo que le interesaba era ser libre. Eso le interesaba a Israel. A nosotros no nos interesa tampoco qué uniforme nos van a poner en la iglesia. A nosotros no nos interesa ciertos rituales y ceremoniales. A lo que nos interesa es tener una verdadera libertad, tener triunfo, tener un carácter renovado, tener una vida especial y una visión extraordinaria. Eso es lo que a nosotros nos importa. A mí no me importa si hay que usar pantalón azul y celeste, o corbata amarilla o roja. A mí no me importa eso. No me importa si hay que peinarse de un lado o raparse. A mí no me importa nada de eso. Lo que importa es que usted haya visto los cadáveres de los que lo perseguían a la orilla del mar ahogados. ¡Aleluya! Eso es lo importante. A veces nosotros perdemos la perspectiva, o el ángulo, la visión de lo que realmente es la vida espiritual. Por eso es que los pastores tenemos que estarle echando colirio en los ojos a la gente. Para que nunca se duerman y no se vayan a nacer. A cada mañana amanecen pegados los ojos de esa cosa que sale aquí. Entonces hay que volverles a echar colirio. Cada culto hay que echarles colirio. Para que no se les pegue la visión y que no vayan a pensar que la vida religiosa consiste en otros elementos, que no sea una vida práctica en donde el creyente pueda disfrutar de una verdadera libertad en Cristo Jesús. ¿Son libres? No van a contestar, pues. O sea, estoy preguntando si son libres en Cristo. Tal vez algunos no. Se les nota todavía. No, una mentira, eso uno no lo puede saber. Porque se acuerdan ustedes cuando Moisés fue a liberar a Séfora. ¿Saben quién era Séfora, no? Me sospecho que no, pero ninguno se los va a contar. Cuando Moisés fue a liberar a Séfora y a sus hermanas, Séfora se fue corriendo a la casa del papá y le dijo: un varón egipcio nos liberó de los pastores que nos querían hacer daño. Y no era egipcio, era Moisés, pero parecía egipcio. A veces uno juzga por la fachada de la gente y se equivoca. Así que ustedes dejen de estar juzgando. Esta vieja vino viendo, miren cómo vino miren, ¿qué le importa a usted? Mientras usted sea un genuino hombre de Dios y una mujer de Dios que ha visto los cadáveres de los demás a la orilla del mar, alabe la misericordia de Dios, porque Dios ha sido bueno. Pero a veces nosotros juzgamos
Si el arito es chiquito, es media cristiana, dice. Aleluya. Si es arito grande, esa vieja anda en pecado. Aleluya. ¿Sabe usted? Tal vez es más cristiana que usted. No fregue. Gloria a Dios. Quizás te viene rapado o se quiso aquí el moicano, ¿es así? Y dice uno, ya esta señora a saber en qué anda, en el mundo ha de andar. Usted es más mundano que anda juzgando a los demás. Aleluya. Lo que importa es ver la gloria de Dios en derredor y que la gloria de Dios verdaderamente nos ha impactado. Cuando la gloria de Dios ha venido a nuestro corazón, somos más que vencedores en el nombre de Cristo Jesús. Aquí entre nosotros no le vamos a decir a nadie una pregunta. ¿Usted se siente más que vencedor cuando recibió a Cristo? Le voy a volver a preguntar, que no todos contestan. ¿Usted cuando recibió a Cristo se siente más que vencedor? Ah, gloria a Dios. Y tiene victoria entonces. Miren, hermanos, no hay, amigos y hermanos, no hay victoria fuera de la relación con Dios en Cristo Jesús. No lo hay. Uno puede tener mucho dinero, puede ser muy culto, puede haber llegado a la luna si quiere, ser astronauta. Pero si no tiene a Cristo en su corazón, no tiene manera de tener una victoria. Porque todo lo demás es ficticio, es imaginario, es un drama, es un show, es una apariencia que se vive. Es igual que las drogas. ¿Cuántos de ustedes han probado o probaron antes drogas? No se hagan aquí. Aquí ya no importa, porque ya vimos al diablo muerto alrededor nuestro. ¿Quién usó alguna vez LSD? ¿Quién usted usó cómo se llama esta? Éxtasis. Ah, ninguno. ¿Ustedes le ponían a otra cosa? ¿Un puro o qué? ¿Qué diablos? Aleluya. Nada. Ah, qué lindos. Pero no por eso son salvos. No porque no hicieron nada, son salvos. Somos salvos por la sangre de Cristo que lavó nuestros pecados. No porque hayamos sido rescatados en la vida pasada. De todos modos nacimos en pecado. El pecado nos formó nuestra madre y necesitábamos de la sangre de Cristo para ser liberados. Ahora el asunto es que, hermanos, que si nosotros nos pudiéramos mantener en un estado, yo diría, de relación con esa victoria absoluta que Dios da cuando uno viene a Cristo, sería una maravilla. Yo diría que cada persona debiera de aceptar a Cristo y vivir una vida de victoria, igual como Israel la vivió, que con mano poderosa lo sacaron de Egipto y finalmente vio los cadáveres de todos los que los oprimían ahogados en la orilla del mar. Así debíamos de vivir. Pero ya siendo realistas, ya siendo muy realistas, la vida es otra. Sucede que uno ya no vive esa victoria. Uno solamente ha oído de las victorias, sí, entonces, pero uno sigue cargando situaciones que enfrenta a diario en el trabajo, en la vida, y uno ya no tiene esa victoria. Ahora, ya siendo realistas, ¿cuántos de ustedes tienen victoria este día? Amén. Hombre, no mientan, pues tampoco. Ya dijimos que tal vez cuando conocieron a Cristo, tal vez vieron los cadáveres, que yo todavía dudo que sea cierto que los hayan visto. Pero digamos que verdaderamente hubo una operación en ustedes de transformación y de cambio. Amén. Digamos, vamos a darles por hecho hoy. Pero la Biblia dice acá, en el libro que estamos leyendo de los Jueces, que cuando el ángel se les apareció, les dijo: yo os introduje en la tierra a cual había jurado. Pero luego dice el verso 2, y aquí está, es muy interesante. Con tal que, verso 2, ¿qué dice? Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. Y luego la pregunta es: ¿por qué habéis hecho esto? Ahora noten ustedes que este asunto de entregar el corazón a Cristo es definitivo para alcanzar una victoria total. El problema es que la mayoría de nosotros, en primer lugar, no cedemos nuestra vida y corazón a Cristo para alcanzar una victoria.
Entonces el pecado en nosotros nos destruye, y cuando venimos a Cristo, entonces experimentamos la renovación de la existencia y la vida victoriosa que Dios otorga, y empezamos a vivir una vida realmente nueva. El problema es que muchos de los creyentes estamos viviendo una vida que no es la victoria que una vez vimos, la derrota del enemigo alrededor del mar o a la orilla del mar, sino que ahora estamos viviendo una vida cristiana que no es exactamente la victoria que un día se nos otorgó. Pero ¿a causa de qué? ¿A causa de qué? ¿Qué es lo que dice el verso 2? Vamos a ver, dígale usted qué es lo que dice el verso 2. No, no quiere. Usted, ¿qué es lo que dice el verso 2? ¿Qué es lo que dice? ¿A causa de qué? Pues eso es primero, eso es segundo lugar. Lo primero es, ¿por qué dice? Por, exactamente, pacto con los moradores de la tierra. ¿Qué es lo que dice aquí? Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra. Pero ¿qué hizo Israel cuando entró a la tierra prometida? Lo que hizo fue interrelacionarse con los moradores de la tierra. Es decir, que ellos no entendían que no debían tener una interrelación con personas que no fueran exactamente del pueblo de Dios. Bueno, hay casos donde la Biblia habla de hebreas, mujeres hebreas, que cuando salieron de Egipto y ya iban en el camino hacia Canaán, tenían maridos que eran egipcios, mujeres israelitas que se habían casado con egipcios y hasta se habían multiplicado. Si alguna vez lo quiere leer, lea, es el Levítico capítulo 24, no ahorita, pero algún día, antes de morirse. Aleluya. Pero ahí hace mención que la mujer israelita se había casado con un egipcio. Es decir, que ella ¿violó qué? El pacto. Ella sí empezó a relacionar con impíos, digamos lo más claro. Empezó a relacionarse con impíos, dio a luz un impíito. Y según Levítico 24, ¿sabe qué pasó con ese impíito? Lo apedrearon, murió apedreado por blasfemo. Ahora, ¿cómo Dios va a matar al hijo de un israelita? Lo que pasa es que ella había violado el pacto. Entonces ahora, lo que el ángel les está recordando es que ellos, después de haber visto muertos a los egipcios a la orilla del mar, y la liberación extraordinaria que Dios hizo, abriéndoles el mar y proveyéndoles la vida, ellos empezaron aquella victoria a comprometerla. Empezaron a comprometer su victoria. Ustedes dijeron, casi todos dijeron que tienen victoria porque Cristo lavó sus pecados. Dijeron que son de Cristo y que han visto la gloria de Dios desde que conocieron al Hijo de Dios. Su vida fue transformada. Y si ahí se hubiesen quedado en esa victoria, el día de hoy tuvieran victoria en su trabajo, en su vida, en su familia, en todo lo que hacen, porque el Salmo número 1 dice, y todo lo que hagan sus manos prosperará. Amén. Pero dice, no así los malos. O sea que el que corrompe el pacto empieza a declinar y se mete a boquín. ¿Qué es boquín? ¿Qué es boquín? ¿Qué es boquín? Lloro, llorar, sufrir, dolor. Dice la Biblia que el ángel les dijo, vosotros gozaréis de la victoria con tal que no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Y luego dice, cuyos altares habéis de derribar, pero vosotros no habéis atendido a mi voz. Es decir que la manera de superar el sufrimiento, el dolor, es venir a Cristo. Él llevará sus pecados, llevará sus culpas, llevará su iniquidad, llevará tus dolores y serás hecha una nueva criatura. Pero para conservar esa victoria, ¿qué es ese problema? Ustedes no sé si saben, pero hermanos allá en el otro continente, en América, aseguran que el 99.9%
99.9% de la población ha sido bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Imagínense ustedes, todo el continente prácticamente cree en el Hijo de Dios. Pero ¿cuántos de esos tienen victoria? ¿Cuántos de esos de verdad gozan de una vida victoriosa, de una vida de paz, de una vida de seguridad en su casa, en su trabajo y en la calle, y donde anden, una vida tranquila, una vida de desarrollo? ¿Cuántos? Ahí decae el porcentaje. Ahí ha de ser 0.00000 punto medio. Del 99% se decae hasta el 0.0000007. Aleluya. Ahí decae todo el porcentaje, porque una cosa es decir que uno es religioso y otra cosa es tener la victoria, tener una paz, tener un triunfo. Eso es otra cosa. Y la Biblia aquí lo que está señalando, enseñando, es que el pueblo de Israel no había retenido la victoria al ver los cadáveres a la orilla del mar, porque ellos habían hecho dos errores. Primero, habían hecho pacto con las naciones que habían de ser destruidas, y había, hermanos, empezado a adorar las divinidades que los impíos adoraban. Eso es lo que dice la Biblia acá. Y entonces les pregunta el ángel de Jehová: ¿por qué habéis hecho esto? Aquí es donde a veces ni uno mismo sabe por qué diablos ahora, siendo cristiano, primero está arruinado. En primer lugar está arruinado. En segundo lugar, todo lo que hace parece que no funciona. Ponen un negocio, bueno, ya ni visiones de negocio tenemos. Ya hasta que nos llega la visión a nosotros es de así para abajo. Para arriba, de que yo voy a llegar acá, vamos a hacer aquí, vamos a lograr acá. Es muy poca la gente que tiene todavía esa visión. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a tener tan escasa visión? ¿Y por qué llegamos? En lugar de ser similares a la gloria que Dios nos dio cuando nos sacó de Egipto, ¿por qué nosotros hemos llegado a estar tan deteriorados cuando la gloria de Dios se nos manifestó? ¿Por qué hicimos pacto con naciones que no debimos y adoramos las divinidades que ellos adoran, para luego tener una vida, hermanos, de lloro, de dolor, de tristeza? Porque nosotros comprometimos nuestra fe. Este pensamiento es muy interesante, porque la mayoría de los creyentes debíamos de retenerle el triunfo y la victoria. Pero pareciera más bien que nuestra vida se va como, en lugar de tener el gozo, el poder, la gloria, todo lo que debiera de tener, que fuéramos gente que tiene dones del Espíritu, que tiene gente que profetiza, que estamos pensando, hermanos, para mí, debieran de salirse este año de aquí, de esta iglesia, por ejemplo, debieran de salirse, y yo me pasaría a ese edificio que está ahí en la esquina, ese de vidrio, ese que quepa unas 1000 gentes, 2000 gentes, yo me pasaría ahí. Ojalá que animen al pastor y que den la ofrenda también, pues ni modo. O sea, que todos sientan que se haga la iglesia más grande de Milán aquí. Amén. Dios mío, amén. Amén. Les voy a contar algo, por si no lo saben, pero en Londres, ¿saben dónde es Londres? Ustedes están cerca aquí. En Londres la iglesia más grande es hispana, de todo Londres. No es de rubios, de ojos azules, no. ¿De habla inglés? No. La iglesia más grande de Londres es hispana. Yo conozco al pastor. Es decir, que se puede hacer algo extraordinario. Amén. Amén. Es decir, que uno puede retener una victoria y el fluir de Dios en la iglesia. Pero si la iglesia ya comprometió su fe, que ahora le da miedo el dinero, le da miedo los papeles, le da miedo la familia, le da miedo el carabinero, le da miedo, todo le tiene miedo.
El que está comprometido a su fe. Entonces como ya se le olvidó de dónde lo sacó el Señor. Y empieza a tener un cierto tipo de relación con lo que no debiera. Y empieza a temer lo que no debiera. Lo que temen la gente. Nosotros tememos a no tener dinero. Tememos el sentirnos solos. Tememos una serie de situaciones. Que es lo que los hombres temen porque no tienen al Señor. Pero nosotros teniendo al Señor no debiéramos tener ningún tipo de temor. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está fuera de nosotros. Sin embargo, una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Hay un montonazo de cristianos que no sirven para nada. De esos son los que están comprometidos en su fe. No con Dios, sino tienen un compromiso con el mundo y con los hombres. Y se han deteriorado en su vida y en su marcha espiritual. ¿De cuáles es usted? Aleluya. No van a contestar, pues, ¿de cuáles es usted? De los que todavía sigue viendo los cadáveres a la orilla del mar y que todavía se para y dice gloria a Dios, el Señor me dio la victoria sobre toda situación. O es de aquellos que ya, y los cadáveres, Dios, y resucitaron, ya nos andan siguiendo. Ve fantasmas donde no hay, tiene miedos que no hay. Está sano y piensa que se va a enfermar. Tiene trabajo y piensa que se lo van a quitar. ¡Aleluya! O sea que vivimos una desgracia, eso no es el cristiano. ¡Aleluya! Bien, gloria a Dios. Cuando la Biblia dice, y nunca más volvió a ver a los egipcios porque todos estaban muertos a la orilla del mar. Es porque había habido una victoria absoluta. Pero todo eso, les voy a decir, era sombra o una figura de lo que sería el impacto extraordinario que Cristo haría en la vida de los hombres. Es decir, que aquello de la liberación del pueblo hebreo de Egipto, esa era una figura, un show, un teatro que se había montado para escenificar una victoria. Pero cuando el Hijo de Dios muere en la cruz del Calvario, ¡ay, hermanos! Ahí hasta los poderes del infierno fueron derrotados. Amén. Por eso la Biblia dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Porque la victoria que el Señor nos ha dado al sacarnos del mundo fue una victoria extraordinaria. Que el libro de los Salmos lo dice de esta manera. Dice: yo clamé a Jehová, Él oyó mi clamor, extendióse hacia mí, me sacó del lodo cenagoso, puso mis pies sobre roca firme y puso cántico nuevo en mis labios. Verán esto muchos y alabarán a Jehová. Porque es una cosa extraordinaria. Nos sacó del fango y nos hizo establecer sobre una vida sólida. Aquí donde nos ven todos así, todos agüitados y que venimos de otro país y con miedos y todo.